Hola niños y niñas, este va a ser entonces el primer video que hagamos sobre los 13 quines de la onda encantada del servicio planetario, eh, y que además conforman como la energía que vamos a vivir durante cada una de las 13 lunas de este nuevo año que comienza a nivel, digamos, planetario y colectivo, ¿sí? Vamos a analizar el kin o vamos a observarlo, hablar sobre el kin de acuerdo con la estructura que les planteé en los dos videos anteriores donde les lancé la propuesta de sincronizarnos con este proceso planetario a través de esta onda encantada del servicio planetario. Entonces, lo primero es recordar, y aquí aprovecho y respondo una pregunta que me hizo alguien en el canal, pero que no sé por qué. Denme un segundo que se me cayó algo. Por acá está. No sé por qué no me deja responderlo. O sea, intento responderlo sobre el canal y no me deja ahí darle respuesta. No sé qué estoy haciendo mal, pues yo soy como regular con la tecnología. Bueno, esta persona me preguntaba, que es lo primero que vamos a ver acá, es que además de que la onda encantada del viento es la onda encantada del servicio planetario, también tenemos que tener en cuenta que el planeta como tal tiene un kin para este año. ¿Sí? El kin el kin planetario siempre está dentro de los sellos de la familia Portal, a los que pertenecen sellos como en orden, son estos cuatro: la luna, el mago, la tormenta y la semilla. ¿Sí? Y este año, a nivel planetario, vamos a experimentar la energía del kin semilla eléctrica amarilla, ¿sí? Que en general es un llamado para activar en nosotros la sincronía con la semilla de la evolución. Es como reconocer las cosas que desde atrás nos están impulsando a evolucionar y que hoy estamos llamados a sembrar, no a cosechar. Porque cuando nosotros hablamos de semilla, inmediatamente nos vamos hasta la cosecha y queremos obviar todo el proceso anterior. Es un año para iniciar la siembra, para reconocer todo lo que hemos aprendido hasta ahora a nivel evolutivo y que ahora podemos hacer de forma diferente a partir de una siembra distinta, ¿cierto? Entonces es ganar la energía, activar en nosotros esa energía que nos invita a la siembra, activar ese poder que todos tenemos de sembrar lo que deseamos sembrar, especialmente porque eso es lo que estamos viviendo a nivel planetario, eso es lo que se nos pide para este nuevo año que comienza hoy lunes 26 de julio de 2021. Esta persona me preguntó que por qué el kin no era el kin del año planetario, no podía ser, por ejemplo, el viento magnético blanco. Si nosotros íbamos a vivir la onda encantada del servicio planetario, eh, en esa onda encantada del servicio planetario, la del viento magnético. Entonces, resulta que el kin planetario siempre lo define el, el kin que es el día 26 de julio de todos los años. ¿Sí? O sea, el 26 de julio sería como el cumpleaños planetario y ese día es el kin que nosotros vamos a vivir durante todo ese año. Por eso se llama año semilla eléctrica amarilla. Entonces ahí le respondo a esta persona que no le pude responder a través del canal. Entonces ahora sí vamos a empezar a mirar el kin. Yo les había dicho que de esta misma forma ya vamos a hablar también de todos los kines para el próximo ciclo del Solkin, que empieza como en tres ondas encantadas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar todos los kines así, solo que los kines que pertenecen a la onda encantada del servicio planetario los vamos a analizar como de una forma más profunda. El video va a ser un poco más largo, pero los demás los intentaré hacer un poco más cortos, pues los haré más cortos y digamos que con menos líneas, información y cosas, pero digamos que estos les sirven de modelo o ejemplo de por qué digo lo que digo, de dónde viene lo que estoy diciendo, ¿cierto? Porque hablo de energía ancestral y con qué está relacionada esa energía ancestral. Ya lo van a entender, ¿sí? Cuando hagamos el resto del video. Listo. Entonces, primero vamos a mirar el oráculo del destino para este primer kin, que es el kin 222, viento magnético blanco, que es el que va a acompañar toda la energía durante la primera luna, la luna magnética del murciélago, ¿sí? Las fechas yo no las recuerdo de memoria, creo, pues arranca 26 de julio y creo que termina 22 de agosto, pero mírenla en la información de los videos anteriores porque eso se me olvida. Sí, yo tengo una idea y de los meses y eso, pero no me acuerdo de fechas exactas. Entonces recuerden eso muy importantemente. Ese es el king que va a gobernar la energía durante este periodo
de mes lunar. ¿De qué está compuesto este kin? Sí, lo primero es que tenemos que ser conscientes de cuál es su mandato del kin. El mandato del kin para el viento magnético blanco es: yo unifico con el fin de comunicar, atrayendo el aliento, sello la entrada del espíritu con el tono magnético del propósito. ¿Sí? A medida que vamos observando el kin, nos vamos a dar cuenta que vamos a entender con más claridad ese mandato del kin. Primero, ¿de dónde viene la energía de un kin? La energía de un kin emana primero de dos cosas. Uno, de la fuente universal, del gran espíritu, del centro de la galaxia, de Dios, del Padre, de cómo sea mejor para cada uno de nosotros decirlo o llamarlo, de cómo cada uno lo sienta más cercano a su corazón. Y segundo, pues la Tierra tiene esta capa que es la noosfera, que es su conciencia, ¿cierto? Es como la mente consciente de la Tierra, representada por estos cinturones de Van Halen, y entre ellos dos están enviándonos a nosotros esa información. ¿Quién la recibe en nosotros? En esta expresión del oráculo de la quinta fuerza, que es una expresión, es un reconocimiento que nosotros somos una expresión pentadimensional, que no habitamos, no solo somos una personalidad, sino que tenemos muchas otras cosas. Entonces le llega la primera de ellas, que realmente es la quinta fuerza de este oráculo, que es el yo superior, el que es de quinta dimensión, ¿sí? Este yo superior para este primer kin del viento magnético blanco es el mismo, es el viento magnético blanco. El yo superior que nos guía es el viento magnético blanco. Él, que es el que tiene ese canal de comunicación perfecto, diáfano y puro, limpio, para entender todos los mensajes y escuchar todos los mensajes que nos están enviando estos dos grandes espíritus. Primero, el gran espíritu, el Padre, el Dios, el centro del universo, el centro de la galaxia, la fuente universal. Y segundo, la capa consciente de la mente de la Tierra, la capa consciente de la mente de nuestro planeta, de nuestra madre Tierra, de nuestra madre Gaia, de la Pachamama. Él tiene el canal perfectamente abierto para entender y recibir estos mensajes. El yo superior de cada uno de nosotros tiene esa capacidad. Entonces él respira y abre el canal y lo recibe. Sí, recibe toda esa información. Y ese yo superior, ¿cierto? Como nosotros no estamos en contacto, nuestro ego no está en contacto permanentemente con él, ¿qué hace con esta información? Entonces, esta información él la va a activar a través de la experiencia. Experiencia cuyo motor es el oculto dentro de esta expresión pentadimensional del ser. Recuerden que el oculto es el preconsciente, es nuestra memoria más antigua, no es de esta vida, es la conciencia antes de esta vida. Tiene que ver entonces con nuestros archivos acásicos, tiene que ver con nuestras memorias de vidas pasadas, tiene mucho que ver con la memoria, con traer a la memoria esta activación, tiene que ver con traer a nuestra memoria consciente esta información que el viento magnético guía está recibiendo de la fuente universal y de la capa consciente de la memoria de la Tierra. Entonces, ese preconsciente también está alimentado de nuestra memoria genésica, de nuestro linaje familiar, del linaje ancestral, de todo lo que sean esas memorias que viajan en nuestra sangre a través del ADN. ¿Sí? Entonces, ella llega acá y va a activar esto. Nos va a decir, en nuestra historia existen tormentas cósmicas, que es este kin, existen tormentas cósmicas que nosotros hemos permanecido en su presencia y han perdurado en nosotros, digamos, de una forma calmada, tranquila, serena, apaciguada, fluida, adaptable, cristalina, y que nosotros podríamos decir que eso es como el Dharma que traemos de todas estas existencias pasadas, no solo mías. Recuerden que inclusive cuando hablamos de existencias pasadas no estamos hablando de yo, porque yo tiendo a pensar soy yo, mi personalidad expresada en otra existencia. No, soy yo, mi yo superior expresado a través de otra energía en otras existencias. Entonces no debería fijarme tanto en que soy yo, en que debo ser yo el que estoy representado allá, en que yo fui tal personaje, en que yo viví. No, no es eso. Es mi energía manifestada a través de otras personalidades. ¿Sí? Entonces ese me va a decir esos otros
que son representación de mí mismo en esta expresión pentadimensional, han vivido otras cosas que han ganado y han integrado, que han sido perdurables y han sido presencia, son presencia ya en mi energía y que son dharmas que yo puedo usar. Dharmas en los cuales la energía de la autotransformación es autogeneradora, restituidora de mi energía personal, es fluida, es tranquila, es pacífica, es serena, es cristalina, es transparente. ¿Sí? Y que todo eso viene del fruto. Recuerden que el kin que les coloco aquí al lado es la onda encantada a la que pertenece. Todo eso viene de este kin, de la onda encantada de la mano magnética, que me dice, viene de todo lo que yo he conocido de mí mismo y he podido sanar. Viene de todo aquello que a través de la sanación me ha permitido realizar, manifestar y cristalizar mi ser superior aquí en la tierra. Y entonces todo eso viene de esas historias pasadas, de ahí viene un Dharma, que yo esto lo está tratando de activar para que yo lo recuerde. El otro recuerdo que él me va a traer son esas cosas que se expresan todavía como karma, ¿cierto? O sea, momentos en los cuales las tormentas todavía siguen siendo tormentosas, abruptas, difíciles, cuando suceden de esa forma porque todavía no me conozco a mí mismo, porque todavía hay heridas emocionales que yo no he podido sanar, porque todavía tengo situaciones del pasado que me detonan a mí una herida que a veces ni sé de dónde viene, pero como en este caso me lo está diciendo, eso son cosas que vienen de mi preconsciente, son de atrás, son mucho más profundas. Recuerden que esta primera energía, que es la primera dimensión de esta expresión pentadimensional, está relacionada con chakra raíz. Es todo lo que viene de la raíz, mi conexión a la tierra y con toda su historia genésica a través de mi energía. Y entonces hay historias de esas que todavía son dharmáticas, que todavía son karmáticas, perdón, o otras que ya son dharmáticas. Esto activa la percepción de una tormenta para que yo, a través de, perdón, para que yo a través de las experiencias pueda, esta energía va a venir y va a activar mi kin de destino, que es el viento, este kin de destino, que es el viento magnético blanco. ¿Sí? ¿Qué va a activar él? Él va a activar expresiones que a través de la comunicación desaten tormentas. Y en la forma en la que se desaten las tormentas voy a darme cuenta si estoy viviendo un proceso dharmático en el cual a través de esa tormenta que es fluida, tranquila y serena, estoy recordando un potencial de conocimiento y de sanación que yo ya tenía y había vivido, que ya había integrado, o estoy recordando a través de una tormenta difícil, abrupta, una corriente arrasadora de mi energía que destruye, que parece alborotar todo el nido de mis emociones y que me saca del centro. A través de eso estoy recordando que todavía hay cosas que no conozco de mí mismo, cosas que aún no he sanado a nivel emocional y que necesito ver. Él activa todo esto en esas experiencias, especialmente como está activando es el kin del viento, es a través de las experiencias de la comunicación, ¿cierto? A través de si yo soy capaz de escuchar, a través de si sí estoy escuchando bien, si se me alborota tanto esta tormenta interna que no soy capaz de escuchar al otro, o si soy capaz de darme cuenta de lo que esto está motivando en mí y ese recuerdo de luz que yo ya tengo, de lo que conozco de mí mismo, pero no soy capaz de hablar, no soy capaz de expresarlo, no soy capaz de hacerlo tangible a través de la palabra verbal, ¿cierto? A través de verbalizar la palabra. Y entonces, eh, es súper importante entender que todo esto va a aparecer a través de los procesos de comunicación. Entonces me voy a observar. Este quién es un llamado a que yo me observe, porque es el propósito de toda esta onda encantada, que yo haga una observación permanente de mí mismo a través de cómo me comunico, a través de si soy capaz de expresar lo que el aliento divino me está diciendo, porque recuerden que todo esto viene desde acá, desde el yo superior, que es el aliento divino, él me está motivando a hablar desde ahí, a través de si yo soy capaz de hablar desde ahí, o lo que está hablando es mi ego, porque este que es el de tercera dimensión, el kin de destino, representa mi ego y personalidad, entonces puede ser que lo que detone esto, lo que despierte esto sea un ego que se crea que su voz vale más que los demás, que sus palabras son más importantes que la de los otros, que lo que él tiene para comunicar o decir está por encima de lo que los otros quieran decir, que la voz se impone, ¿cierto? No que yo me gano el derecho a hablar a través de mi serenidad, de mi fuerza, de mi asertividad en la palabra,
a través de mi capacidad de escuchar, ¿cierto? Porque yo me gano esa posibilidad cuando soy capaz de escuchar lo que mis interlocutores tienen para decir, ¿cierto? Entonces, se va a activar todo eso. Entonces, vamos a mirar cómo se producen esos procesos de comunicación. Entonces, tengo dos cosas que me podrían pasar. Uno, que yo descubra mi Dharma, lo sienta, pero que no diga, me diga a mí mismo que me es muy difícil hablar. Y entonces prefiero no estar ahí presente en esa experiencia. Me parece que rechazo como esa experiencia y prefiero, me estoy sintiendo forzado por esa experiencia a hablar, a sacar la maestría de mi palabra. Y entonces, en la negación, lo que voy a hacer yo es que voy a mandar esa información a otro, al inconsciente o al subconsciente. O también puede pasar que yo me detono demasiado con esas situaciones y lo que eso está tratando de ayudarme a conocer de mí mismo, yo no lo quiero ver. Y entonces yo hablo demasiado para no escucharme, para no escuchar ese aliento divino hablándome. Entonces yo hablo demasiado, no escucho al otro, no me escucho a mí mismo, hablo y hablo y hablo y no soy capaz de escuchar. Y es una forma de rechazar. Y cuando hago esto, entonces lo que va a suceder es que toda esta información va a viajar hacia el kin análogo que representa mi inconsciente o el subconsciente. Recordemos que el subconsciente es como la capa más superficial de la inconsciencia, de lo que yo tengo inconsciente en mí, guardado por allá en esa memoria atrás, escondida, o el inconsciente que es la parte más profunda, ¿sí? Por decirlo de una forma muy simplista. Entonces, yo voy a mandar eso allá, porque no me siento capaz o no me siento dispuesto todavía a vivir lo que estas experiencias me están llamando a vivir, a conocer lo que estas experiencias me están invitando a conocer de mí mismo, ¿cierto? Y entonces prefiero mandarlo al inconsciente. La segunda reacción puede ser que cuando yo empiezo a vivir estas experiencias que se van a detonar a través de todos los canales de comunicación que yo use, y que se van a manifestar a través de sensaciones de tormenta, de movimientos energéticos a nivel emocional, entonces yo puedo decir, aquí tengo algo para hacer. Esto me está pidiendo expresar algo y sacar una palabra que yo tengo guardada y escondida. O esto me está diciendo es la hora de escuchar al otro y dejar de hablar tanto. Y entonces cuando yo hago eso, me voy a dar cuenta también que eso son cosas muy probablemente que ya había vivido antes en esta vida, en estos procesos terrenos que estoy viviendo ahora en este cuerpo. Y entonces cuando me pase eso, voy a decir, bueno, yo no voy a rechazar más esto. Ven, es que esto ya se ha repetido, yo ya lo había vivido. Es hora de que yo esto que lo escondí en mi inconsciente lo traiga al consciente, me lo ponga aquí, lo vea, lo afronte, lo mire a los ojos y diga, es hora de mirar qué voy a hacer con esto. Y cuando yo hago eso, pasa el proceso inverso. Ya no voy a esconder cosas al inconsciente, sino que ahora voy a traer memorias del inconsciente que ahora son evidentes para comenzar a trabajar en ellas, ahora aquí en esta existencia de una forma tangible. Memorias en las cuales recuerde que todo lo que viene de este inconsciente viene de este kin de la Tierra magnética roja. Quiere decir, todo lo que se está activando ahora me va a recordar a través de la comunicación cuál es mi brújula interna, hacia dónde quiero seguir. Mi palabra ya no va a negar cuál es mi rumbo. Mi palabra ya no va a negar cuál es mi sincronía con los procesos evolutivos de la Tierra. Mi palabra ya va a ser clara al respecto de hacia dónde quiere ir, qué quiero proyectar, ¿cierto? ¿Cuál es mi camino? Esas son las memorias que se me van a despertar. Si yo, en lugar de esconder cosas en el inconsciente, comienzo a extraerlas. Y ahí es en ese momento cuando este kin análogo pasa a ser, como decimos nosotros, los paisas, o sea, los que vivimos en el departamento de Antioquia, en Colombia, o inclusive en toda la zona, digamos, en lo que antes se llamaba como toda la zona paisa, que también abarca los departamentos del Quindío, Risaralda y Caldas, lo que nosotros decimos nuestro parcero, pero lo que pasa es que sí lo decimos más como en Antioquia, específicamente en Medellín, de donde donde yo vivo. Entonces el parcero es como ese gran amigo que está ahí para colaborarme. Entonces, qué se despierta aquí? Se despierta ese gran amigo que me va a apoyar en el proceso y que me va a recordar todo el tiempo eso que estoy escuchando, hacia dónde me quiere llevar. ¿Cuál es el norte o la brújula de eso hacia dónde está señalando? Para yo comenzar a trazar sendas evolutivas que me lleven en esa dirección. ¿Sí? Eso es lo que va a poder pasar acá.
Pero ahí necesito un apoyo más, y es que la información no se queda en ese punto, todavía nos falta el quinto elemento, este de acá que representa el inconsciente, la tierra magnética que representa el inconsciente o el subconsciente, es el de segunda dimensión, está muy relacionado con nuestro chakra sexual y por lo tanto tiene mucho que ver con qué deseo yo realmente al respecto de mi proceso evolutivo, hacia dónde quiero ir. ¿Cuál es mi norte, mi verdadero norte? No el que otros me han impuesto, no el que yo me he dejado imponer, no el que yo he seguido como un borrego ciego, ¿cierto? Y entonces, cuando yo digo, yo no voy a esconder más esto y voy a ser consciente de que necesito trabajar en esto, en estas situaciones que estoy descubriendo, aparece una segunda, la quinta energía de este oráculo de la quinta fuerza, que es mi kin eh, antípoda, ¿cierto? Este kin antípoda representa el alma, es el otro, es el otro yo, ¿sí? Y en este caso es el humano galáctico amarillo. ¿Qué sucede acá? Si yo activo esto, inmediatamente este kin antípoda me va a empezar a recordar cuando he sido demasiado influenciable, cuando la palabra del otro, a la palabra del otro, perdón, yo le he dado más importancia que a lo que yo escucho de mi propio espíritu, de mi yo superior. Cuando le he dado más importancia, cuando tomo la información que el otro me da y como yo en el otro la veo como sabiduría, entonces cuando yo la recibo la asumo como si fuera sabiduría para mí. Y entonces este aquí me va a decir, ven, parte de lo que vamos a hacer ahora es que lo que yo escucho y las influencias que yo tomo del otro son muy valiosas, pero lo primero que tengo que entender es que eso es sabiduría para él y simplemente conocimiento para mí, simplemente texto que está escrito, ¿cierto? O palabras que yo recuerdo. Pero ahora lo importante es que si yo siento que me siento motivado por eso que me están diciendo o eso que yo siento como sabiduría en el otro, entonces ahora él me pide, comienza a practicarlo, a vivenciarlo, a usarlo, a discernirlo, a transformar ese conocimiento a través de tu experiencia hasta convertirlo en tu propia sabiduría, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando yo mando esta primera información que viene desde abajo impulsándome, la mando para el inconsciente, yo instantáneamente estoy rechazando la posibilidad de asumir mi propia sabiduría y me estoy convirtiendo en un ser súper influenciable, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me sucede? Que asumo como sabiduría todo lo que me enseñan y asumo que es una sabiduría que yo tengo que replicar exactamente igual. Miro este conocimiento maya y digo, es que Lucho lo enseña así, entonces es así. No, esa es la forma en la que Lucho la vive, esa es la forma en la que Lucho lo experimenta, esa es la forma en la que Lucho se ha acercado a través de un discernimiento a hacer eso suyo, a poderlo, digamos, expresar a través de su vida de alguna forma, ¿cierto? Muchos podrán ser resonantes y lo podremos hacer igual. También quiero decir que mucho de lo que yo hago es probable que sea igual y semejante a cosas que yo vi de otras personas que hablan sobre el mundo maya, ¿cierto? Pero algunas cosas son distintas. ¿Cierto? Algunas cosas han sido transformadas a través de mi discernimiento de este conocimiento, ¿cierto? Y entonces, aquí es donde este humano magnético nos está diciendo, es claro, si yo no escucho, mando todo para el inconsciente, no me quiero conocer y me da miedo experimentar las tormentas que conocerme pueda vivir yo, que al conocerme yo pueda vivir a nivel emocional, me da miedo iniciar ese proceso de sanación emocional para llegar a ese punto en el cual ya no soy como ese río que desciende las montañas caudaloso, raudo y veloz, con grandes saltos y grandes rocas y arrastrando todo lo que encuentra a su paso, sino que ya soy como ese río que llega a los grandes llanos, que circula serpenteante, calmado, fluido, tranquilo. Entonces, por miedo a eso, a vivir lo que tengo que vivir inicialmente, entonces yo prefiero mandar esto al inconsciente, darme cuenta que no sé cuál es mi rumbo evolutivo porque realmente yo estoy siguiendo la sabiduría de otros como si fuera palabra de Dios, como si eso es lo que yo tuviera que hacer y no me he atrevido a usar el discernimiento, entonces, ¿qué soy? Un ser completamente influenciable, expuesto precisamente a todas las tormentas de las cuales yo estoy huyendo, por no escuchar, por no escucharme, por no escuchar este viento magnético guía que me está enviando la información para que yo realmente me pueda conocer. ¿Sí? Entonces, aquí se establa ese diálogo que yo les decía, que yo vuelvo y digo que me parece una cosa súper bonita. El alma, el otro yo, que es el de cuarta dimensión, entabla un diálogo con el de tercera dimensión, que es mi personalidad, mi ego, y aparecen estas dos flechitas, la información va y viene, ellos se hablan. Entonces yo hablo en voz alta, como les decía en el video anterior, yo hablo en voz alta porque me escucho.
Y como les decía, en algunos momentos es mi ego el que habla y mi alma escucha, pero en otros momentos ya es mi alma la que habla y mi ego escucha. O sea, si yo me permito hacer eso, si yo realmente me permito entablar un diálogo, me voy a dar cuenta que se produce esto y en ese diálogo pasa lo más maravilloso de lo que este King nos está pidiendo. Es que se produce la evolución. En este punto, entre estas dos flechas, amarilla y verde, se produce la evolución. ¿Sí? Eso es lo que realmente va a evolucionar. Si yo permito este diálogo entre lo que yo escucho y lo que este me está diciendo que es sabio. ¿Cierto? En que yo sea influenciable o en que yo realmente me deje influenciar por la verdadera sabiduría que es la de mi yo superior. Entonces va a haber un diálogo en el que yo voy a aprender a reconocer todo esto, ¿sí? Un punto importante que no se me puede olvidar es que esta motivación desde la parte inferior, desde esta energía del oculto, de toda la génesis humana que viene desde atrás, es como yo siempre digo, es esa carrera de relevos donde yo soy ahora el que tiene el testigo y va con el testigo, con este testigo en su mano corriendo esta maratón evolutiva del planeta Tierra. Y desde atrás están todos los que corrieron antes de mí, enviándome información, mensajes, impulsos para que yo reconozca lo que ya he conocido, como humanidad ya hemos conocido, porque es el preconsciente, no soy tanto yo, como les digo, como personalidad, sino todo ese backup humano de lo que se ha vivido atrás, toda esa memoria genésica de atrás que me está impulsando a que todo esto se active. Y adicionalmente sucede que cuando yo estoy mandando esto al inconsciente, esta información también llega al alma, al otro yo. ¿Sí? Impulsa a los dos, porque como entre estos dos se produce el proceso evolutivo, ahora necesito que los dos se activen, porque cuando éste intente mandar esto al inconsciente, el alma también va a decir, ven, un momentico, espérate, no lo ocultemos, no lo sigamos tapando, hagamos de esta información evolutiva, de este norte evolutivo que esta información nos está mostrando, hagamos de eso nuestro gran parcero, nuestra gran ruta, nuestro gran guía de ruta. ¿Cierto? En lugar de rechazarlo, es el parcero el que me va a ayudar, el que me va a mostrar hacia dónde voy, el que me va a decir, estoy escuchando bien, no estoy escuchando bien, si vamos en esta dirección o no vamos en esta dirección está en sincronía con el proceso evolutivo planetario o no lo está, ¿cierto? Ese me va a ayudar a impulsar a que esto pueda suceder, por eso también se activa por este lado, para que entre los dos evitemos al máximo posible enviar la oportunidad que se nos está ofreciendo de iniciar un proceso evolutivo en lugar de mandar eso al inconsciente y volverlo a tapar con capas de tierrita hasta que ella en algún momento vuelva a salir, ¿sí? Al producirse esto, al producirse verdaderamente la evolución, entonces sucede algo maravilloso. Es que esa información debe ser relatada o contada al yo superior, a mi guía. ¿Por qué? Porque este de quinta dimensión es el que tiene conciencia de todas mis existencias. Recuerden que cuando yo les hablé de los archivos acásicos de las vidas pasadas, yo les decía, es realmente mi yo superior, que es una energía, no un cuerpo, que es una energía, una manifestación energética de la fuente universal. Ese yo superior es el que ha venido guardando la memoria de todos los archivos de mis existencias. Entonces a él es al que le tengo que contar que algo en mí ya evolucionó, que algo en mí ya trascendió a la luz, que algo en mí ya dejó de ser un karma y se está convirtiendo en un dharma. Como también le voy a informar a él, ve, si estamos llegando al final de la existencia y decimos, definitivamente este karma sigue siendo karma, porque no se ha producido nada aquí a nivel evolutivo. Entonces él también va a informar eso, porque él va a llevar esa memoria a mi próxima existencia. Y esa memoria en mi próxima existencia va a llegar a través del preconsciente. Otra vez, igual, mostrándome cuál es mi dharma y cuál es mi karma. Entonces, este informa para que el otro grabe en la memoria permanente, que es la memoria de este yo superior de quinta dimensión, se produce entonces este diálogo en el cual se va a determinar si lo que ha evolucionado en mí es que definitivamente esto se transformó en luz, estos mecanismos de comunicación ya se transformaron de una forma luminosa y los voy a guardar como un dharma, o estos mecanismos luminosos siguen siendo sombríos y los voy a guardar como karma que todavía necesito procesar, sea más adelante en esta vida o sea en otras existencias, ¿sí? Entonces ahí acabamos de analizar este primer kin que va a acompañar la primera luna de este año, que es la luna magnética del murciélago, el kin del viento magnético blanco. ¿Sí? La segunda parte entonces de esto es que observemos la onda encantada. ¿Dónde está este kin? Al interior de la onda encantada del servicio planetario.
y miremos también la información que este nos puede aportar. Bueno, perdón, me faltaba una cosa más. Nos falta que aquí, este podríamos llamarlo el gran espíritu y la conciencia de la Tierra, lo llamamos como el de séptima dimensión en nuestro chakra coronario, pero la sexta dimensión, que es la que se relaciona con nuestro chakra mental, se manifiesta a través de las civilizaciones superiores, los maestros guías, los arcángeles, todo lo que yo considero como energía superior que está tratando de comunicarse conmigo. Estas energías se comunican conmigo, con la personalidad, con el kin destino. Entonces, otra forma de motivar esta situación es que también viene información de todos estos guías y maestros que están acompañando el proceso evolutivo de la Tierra. Ellos también van a informarnos cosas que yo tengo que, a través de este chakra que me abre a la clara evidencia, a la clara audiencia, a la omnipresencia, a todas estas cosas que me pueden comunicar con civilizaciones superiores o maestros superiores para recibir información y motivar este movimiento evolutivo. ¿Sí? Entonces ahora sí, vámonos a la onda encantada del servicio planetario, que es la onda encantada número 18, onda encantada del viento. ¿Sí? Hoy estamos hablando del primer kin, que es el que trabaja la primera luna, la luna magnética del murciélago. Recuerden que el movimiento de la onda encantada, aunque tiene diferentes formas de pulsares, lo vamos a analizar a través de lo que no, José Argüelles llamó los pulsares entonados. Entonces, el primer pulsar entonado que se activa es el que está conectado a este primer kin. Ese pulsar se llama, viene del tono magnético al tono rítmico al tono espectral. ¿Sí? Y eso es el modelo del pulsar magnético. Miren tres cosas. Estamos conectando tres kines, el viento, ve tres sellos, el viento que lo estoy viendo aquí, aquí, aquí y acá, la mano que la estoy viendo como este y el humano que lo estoy viendo por acá y por acá. ¿Sí? Entonces, mire, estamos activando tres que ya están acá, tres sellos que ya están acá. Entonces se nos está recordando todo el tiempo este conecta tono magnético con rítmico con espectral y recuerden que este pulsar yo lo he llamado como el moderador del equilibrio. Es el que nos ayuda a reconocer cuál es el verdadero equilibrio del amor condicionado de tercera dimensión que yo estoy manifestando, ¿cierto? Es el que me ayuda a darme cuenta que todos los procesos de sanación, porque es el que está al centro, esta mano rítmica azul, todos los procesos de sanación, de autoconocimiento que yo estoy llamado a vivir, están con esta balanza en desnivel, ¿cierto? Con un equilibrio que es condicionado, que tiene condicionamientos y cargas de este lado y que tiene potenciales por asumir de este lado. Entonces, todos los condicionamientos y cargas que yo tengo acá para poderme conocer y sanar tienen que ver de la forma en la que tienen que ver con la forma en la que yo me comunico, ¿cierto? Que es el primer kin que estamos viendo. Tienen que ver en si me comunico bien, si sé hablar bien, si mi palabra es precisa, si mi palabra es firme, si yo soy demasiado influenciable de palabra, ¿cierto? Si yo no hablo, si yo me quedo callado, si ante determinadas personas yo no soy capaz de expresarme, ¿cierto? Si yo creo que expresarme es imponer una palabra que sea brusca, fuerte, exagerada, digamos mandatoria, imponente ante el otro, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a empezar a aparecer. El propósito de esta onda encantada es que nosotros no empecemos a darnos cuenta de todas las sombras que tenemos a nivel de comunicación, de que empecemos a darnos cuenta que detrás de todo esto hay una sabiduría que yo ya puedo comunicar, pero que a veces no me siento capaz de hablarla. Entonces yo me quedo callado, porque siento que no es importante, porque no le doy el valor, ¿cierto? Porque recuerden que esto está así desnivelado porque yo no le he dado el valor a esto, ¿sí? Y que precisamente para yo poder conocerme y sanarme, y expresar esta sabiduría que ya es mía, que yo poseo, ser capaz de hablarla, necesito abrir los canales de comunicación primero, ¿cierto? Y tengo que reconocer que el estado actual de ese balanza es un reflejo de mi verdadera realidad interior, que el estado actual que yo observo en el mundo exterior no tiene que ver con algo externo realmente, es una proyección de mí mismo. No es alguien que lo causó, es que yo tengo una pareja que no me deja hablar, es que mis hijos son muy groseros y yo intento decirles algo, pero ellos no me escuchan, es que yo trato de hablar con mi jefe, pero él siempre está como en otro mundo y no sabe qué le estoy diciendo.
es que yo intento hablar, pero la palabra me sale súper fuerte y entonces el otro realmente no me escucha porque mi palabra es grosera, es fuerte, es imponente, es manipuladora, es otras cosas, ¿cierto? Entonces no es nada afuera, soy yo, es una proyección de mí mismo. Esta primera balanza me pide que reconozca eso, porque si el propósito es mejorar la comunicación, tengo que aprender a aceptar, primero que todo, que esa balanza está como está, este equilibrio condicionado se da porque yo tengo muchas cosas que aprender todavía a nivel de comunicación, porque yo todavía no soy capaz de expresar lo que el aliento divino me está diciendo, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que notar, el primer punto de esta onda encantada dentro de esta balanza del moderador del equilibrio me está pidiendo, como yo lo resalto acá, soltar la carga. Soltar la carga tiene mucho que ver con que yo me deje de culpar por cómo me comunico, que deje de juzgarme porque hablo mal, que deje de juzgarme porque me quedé callado, que deje de juzgar la sombra. Porque mientras yo siga juzgando la sombra, más carga va a ser ella. Mientras yo siga juzgando la luz interna que no soy capaz de dejar salir, que no soy capaz de expresar, esa sabiduría que no dejo manifestarse, mientras yo siga juzgando todo eso, lo único que va a hacer es aumentar la carga que hará que esta balanza, en lugar de acercarse más a la igualdad, se aleje más de ella. Y la intención es que nos acerquemos más a la igualdad, que esta balanza se pueda nivelar, ¿cierto? Y entonces miremos que el centro de esta balanza es este humano. Y miren que precisamente toda la información que viene del preconsciente, del pasado, de mis vidas anteriores, del archivo genésico de la humanidad, me está diciendo, necesitas recordar qué conoces de ti y qué aún no conoces, qué cosas emocionalmente has sanado y qué heridas todavía están abiertas. Eso es lo que va a motivar esto y me va a motivar a hablar, a reconocer a través de la palabra, de este diálogo hablado entre estos dos, qué es sabiduría ya en mí y qué no, ¿cierto? Porque si no la balanza no va a hacer ningún cambio. Miren que ahí están estos tres en la balanza que los vi también por acá, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo a nivel de el pulsar dentro de la onda encantada, de este kin del viento magnético blanco. Entonces empecemos a observarlo. Para este punto yo les hice la recomendación de que miraran, que se respondieran esta pregunta. ¿Cuál es la sombra existente en mis formas de comunicación actual que hoy yo deseo transformar? Que yo hoy, porque es lo que yo siento, porque mi brújula señala hacia allá, no la brújula de otro, porque yo creo que hacia allá me debo dirigir, porque siento que es necesario para mi proceso evolutivo. ¿Cuál es entonces esa sombra existente en mi forma de comunicación mía, personal, que yo he reconocido, que hoy acepto que es mi propósito esencial para este nuevo año maya? ¿Sí? Y recordemos que cuando hablamos de sombra, hablamos de Dharma y de Karma. ¿Por qué razón? O se los explico. Porque a veces tiene que ver con el Dharma porque hay sabiduría interna que yo tengo acumulada que no soy capaz de hablarla o expresarla, que no soy capaz de dejarla salir, que me la oculto, que no soy capaz de compartirla, que está ahí escondida. Entonces se me convierte en una sombra, eso va haciendo peso, es como que todo el tiempo quiero decir, quiero expresar, el aliento divino quiere salir, pero yo lo estoy reteniendo y eso hace peso y peso y peso, ¿cierto? Necesitamos mirar a nivel de sombra cuál es ese arma que sigo escondiendo y que ahora estoy llamado a dejar salir. O necesito mirar a nivel de sombra cuál es ese karma que estoy llamado a comenzar a procesar para hacer ese proceso de sanación que va a sanar mi palabra, que va a sanar mi capacidad de expresarme desde el aliento divino, que me va a sanar a través de esa comunicación asertiva, ¿cierto? Para reconocer un norte evolutivo y para saber hacia dónde quiero seguir, ¿sí? Entonces, yo ya les había dicho que respondieran estas preguntas, entonces hoy, que es el primer día de esta luna magnética del murciélago, la primera actividad es, vamos a ver este video y vamos a observar la pregunta, la respuesta a la pregunta, ¿sí? Paso número 2. Vamos a hacer la meditación del kin número 222 del viento magnético blanco. Yo tengo un grupo, si a algunos les parece difícil estarse metiendo al YouTube a sacar el video, me pueden escribir y yo los incluyo en un grupo donde yo les mando el videito ahí en una lista de distribución, les mando el videito para que puedan hacer la meditación. Después de hacer la meditación, van a volver a mirar su respuesta. ¿Sí? Porque vamos a tratar de integrar la respuesta de cuál es ese propósito que yo me tracé a nivel de comunicación para este nuevo año maya que arranca hoy 26 de julio. Y tercero, vamos a mirar, recuerden que esta luna está muy
relacionada con la energía del animal de poder, que es el murciélago. Y entonces vamos a buscar el video donde está, donde yo hablo del animal de poder del murciélago para que lo volvamos a escuchar. Entonces vamos a tener mucha información para observar y observar a través de esa información qué nos dice esta respuesta. ¿Sí? A discernir toda esa información para que esa respuesta sea realmente una expresión de mi propia sabiduría y no de una influencia externa causada por nadie. ¿Sí? El último paso es, recuerden que el día que se termina esta luna, vamos a volver a observar la pregunta que se nos hizo y a observar la respuesta que nosotros nos dimos. Y vamos a tener, digamos, la sabiduría para reconocer si la respuesta sigue siendo la misma o si yo me siento llamado a cambiar la respuesta. ¿Sí? Vamos a observar eso. Como yo solo hago este video que va el primer día de la luna, les recuerdo que ustedes tienen que estar pendientes de cuál es el último día de la luna para volver a observar qué respuesta dieron. Si se les pasa cuál es el último día de la luna, el recorderis va a ser que yo publique el video de la segunda luna, porque ya van a saber que si llegó el video de la segunda luna, antes de hacerlo, antes de mirarlo, van a devolverse a mirar la pregunta de la luna anterior, van a mirar qué respondieron y van a volverse a responder, ¿es esta mi respuesta o yo creo que la debo modificar? O siento que hay algo que le debo anexar, o siento que hay algo que yo debo cambiar. Es muy importante que entonces esas preguntas, esas respuestas las tengan en un cuadrito ustedes escritas para que puedan decir si la van a cambiar o la van a dejar. Dejen bastante espacio porque este replanteamiento no lo vamos a hacer una única vez, lo vamos a hacer más veces. Entonces tienen que haber más espacio para escribir. Y ya, esto es lo que teníamos entonces para decir hoy sobre este kin del viento magnético blanco, que trae mucha información. Aquí les estoy mostrando todo el planteamiento para que entiendan toda la información. Casi que de alguna forma medio hicimos una carta maya de ese kin, ¿cierto? De las partes más importantes de este kin. Y los invito entonces a que hagamos este trabajo, a que nos sincronicemos con este pedido del planeta a participar de los procesos colectivos, pedido permanente del planeta y de la fuente universal a participar de los procesos colectivos, hacer nuestro trabajo personal a nivel de comunicación para sincronizarnos con el trabajo colectivo. Un abrazote para todos, un feliz día, un abrazo y todos mis afectos. Recuerden que cuando iniciemos el próximo año vamos a hacer como esta metodología, pero un poco más simple. O sea, el video es un poco más corto y voy a hablar un poco menos, para que sea como seguir la meditación continua todos los días, pero de una forma diferente y que podamos aprovechar al máximo toda esta información energética que nos transmiten las ondas encantadas del Camino Maya. Nuevamente, un feliz día para todos y que disfruten el video y les sea provechoso.